y bienvenidos. Vamos a comenzar con 3 minutos y medio de retraso, que más o menos es un tiempo prudencial, para poder aprovechar el tiempo y poder escuchar este espacio de diálogo que tiene, por decir así, una doble ocasión. Una es la presentación del número monográfico de la revista Razón y Fe, que es el número de octubre y que ya algunos han podido ver, está ahí a la entrada y que está a su disposición. Es un número especial y monográfico sobre la otra ocasión que nos convoca, que es la publicación de la encíclica, justo antes del verano, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. En ese contexto, Razón y Fe ha preparado un número monográfico siguiendo la línea de lo que es la revista. No es, por tanto, un análisis de la encíclica, sino un marco contextual para entender la encíclica. Y quizá una de sus riquezas está en aportar voces distintas y entrecruzadas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teológico, espiritual, de aplicación práctica, cultural, etcétera. Lo que es lo específico de nuestra revista. Y una de las cosas que sí se ha conseguido es que hay voces escritas de muy primer nivel y que no son tan habituales de encontrar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Joan Martínez Alier o en Jorge Richman, pero también otros autores a lo mejor más clásicos, como María Clara Wingemer de Brasil, o José Izaguirre, o Fidel Azpurúa, que algunos conocerán en cada uno campos de especialización propios, ¿no? Como González Carvajal, por ejemplo, en Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, recomiendo que lean el número, que ha quedado un número bastante redondo. Pero esto nos da la ocasión para hablar. No les vamos a contar lo que el número monográfico dice, sino que tenemos otras 3 voces distintas y complementarias para poder reflexionar juntos. Pero a mí me tocaba solo dar la bienvenida, introducir que esto es un acto conjunto de la revista Razón y Fe y de Entre Paréntesis. Una y otra quieren e intentan hacer siempre el juntar gentes distintas, y eso es un ejemplo más de lo que hacemos. Y ahora doy la palabra a Jaime Tatay, compañero jesuita, que está terminando su tesis doctoral sobre temas de teología y ecología. Terminando es un término difuso, pero estamos terminando, Jaime, y por tanto, solo en contadísimas ocasiones ya admite peticiones que le distraigan de la tesis, pero esta merecía la pena. Y entonces Jaime nos presentará a los otros 3 ponentes, contertulios, y yo ya me callo. Muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, Dani. Como decía, 12 magníficos artículos, muy diferentes entre ellos, pero que pueden ofrecer una visión complementaria a la encíclica, a Laudato Si. A mí me toca presentar a los ponentes, a los 3 ponentes que tenemos hoy, también muy diferentes, con trayectorias profesionales y personales distintas, ¿no? Hay una breve introducción aquí proyectada y voy a seguir ese orden. Voy a ser breve, el que quiera pues que se interese por ellos. Hoy día está todo en Google, ¿no? Bueno, pues podéis después también saludarles a la salida y tendremos un momento final para preguntar, ¿no? Una vez ellos hablen. Entonces, brevemente a mi derecha, Yayo Herrera, que es ingeniera agrónoma de formación, estuvo muchos años en Ecologistas en Acción y ahora trabaja en Fugem Ecosocial. Está dentro, si no me equivoco, de la editorial Icaria, ¿verdad? Colabora con la editorial Icaria. Bien, y a la derecha de Yayo, Pedro Linares, conocido de la casa, es el vicerrector de investigación de aquí de la Universidad de Comillas, trabaja aquí en el IIT y en ICAI, ingeniero agrónomo también de formación y experto en cuestiones de desarrollo sostenible. A la derecha de Pedro, José Luis Segovia, si no me equivoco, es antiguo alumno de la casa también, de ICADE, es jurista. Se ha dedicado a la teología, en concreto al área de la moral social. Está en el Instituto Superior de Pastoral de aquí de la Pontificia de Salamanca de Madrid, ¿verdad? Y es también vicario de Acción Social de la diócesis y se ha dedicado a cuestiones de justicia restaurativa. Bueno, 3 visiones, 3 personas muy distintas que nos pueden ofrecer una visión complementaria. Dejo ya la palabra a Yayo. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar quería agradecer mucho que me hayáis dado la oportunidad de compartir este espacio con vosotras y vosotros y poder compartir estas reflexiones, ¿no?
Decía Jaime que he estado en Ecologistas, estoy en Ecologistas, fui coordinadora durante unos años y ahora sigo siendo pues, activista de base, ¿no? Y por eso, a la hora de compartir esta reflexión con todos vosotros, me planteaba un poco la pregunta que da el título al debate. ¿Es la encíclica una encíclica ecologista? Y para tratar de ver si es ecologista o no, yo lo que intentaba hacer era buscar qué similitudes tiene el texto de la encíclica con el trabajo que nosotros hacemos desde Ecologistas en Acción, ¿no? Que, bueno, para quien no lo sepa, es una organización ecologista que se enmarca dentro de lo que llamamos el ecologismo social, es decir, que entiende el ecologismo, obviamente, como la relación entre la naturaleza y las personas, que es absolutamente indivisible y que trata los problemas que afectan a las sociedades humanas en relación a los problemas que afectan a los ecosistemas y a la naturaleza. ¿Qué similitudes se me ocurrían a mí que tiene la encíclica con el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pues, en primer lugar, compartir muchísimos elementos del diagnóstico. Es decir, desde el ecologismo social y lo que recoge el texto de la encíclica, se plantea la evidencia de que nos encontramos ante una crisis climática, crisis que ha venido siendo negada sistemáticamente desde hace muchísimo tiempo, por muchos sectores con bastantes intereses. Yo no tengo tiempo para detenerme ahora en ello, pero os aconsejaría el último libro que ha publicado Naomi Klein, que se titula El capitalismo contra el clima y que tiene un tercio del libro dedicado un poco a la construcción de todo el negacionismo que se vino haciendo durante las últimas décadas, ¿no? En primer lugar, atiende también a la situación de pérdida de biodiversidad. La biodiversidad no solamente, obviamente, la colección de especies vivas que habitan este planeta, sino que es una densa red de relaciones, digamos, como suele decir Jorge Rietzmann en sus poemas, la biodiversidad es una especie de seguro de vida para la vida, ¿no? Y es una forma también de construir la resiliencia dentro de los ecosistemas. Esa biodiversidad también se encuentra en franca regresión. Nos encontramos con importantes alteraciones en los ciclos naturales, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, ciclos y dinámicas de la naturaleza de las cuales dependen funciones o procesos ecosistémicos de los cuales depende obviamente también la vida humana como seres pertenecientes a la naturaleza que somos. Fenómenos de contaminación, declives en las pesquerías, declives en recursos no renovables, es decir, que compartimos un diagnóstico común que señala que nos encontramos en una situación compleja de superación de los límites físicos del planeta Tierra y compartimos también en su diagnóstico que la mayor parte de este deterioro tiene causas antrópicas, es decir, viene causada por la acción de los seres humanos, ¿no? ¿Qué más compartimos con la encíclica? Compartimos el hecho de defender que el deterioro ecológico va de la mano de la degradación social y de la pérdida de condiciones de vida y el incremento de las desigualdades en prácticamente todos los ejes de dominación del planeta. Desde hace muchísimo tiempo hay personas que vienen trabajando en lo que han sido las relaciones norte-sur, centro-periferia, mostrando la diferente, apropiación de recursos naturales, utilización de la tierra y también generación de residuos que se producían entre algunas áreas del planeta autodenominadas desarrolladas, en realidad enriquecidas, y otras áreas del planeta más grandes que han venido funcionando como grandes minas o como grandes vertederos, ¿no? Yo creo que esa diferencia y esa polarización se advierte también en el texto de la encíclica, ¿no? Y en el tercer elemento que coincidimos es al señalar como causa fundamental de este deterioro ecológico y de esta degradación social la construcción de un modelo de desarrollo, de un modelo productivista y de un modelo económico que pretende crecer de forma ilimitada y permanente a costa de un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos. La encíclica señala con claridad cómo la sacralización del dinero, la adopción acrítica del mito del crecimiento, la adopción de un modelo de desarrollo que confunde el bienestar con el estricto crecimiento económico está detrás de muchas de las causas y de muchos de los procesos que han desencadenado esta espiral y este proceso de destrucción de la naturaleza, acompañando de este proceso de destrucción y de degradación social, ¿no? El ecologismo social coincide con el texto de la encíclica en venir planteando desde hace bastantes años, ya prácticamente desde que se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, este tema, ¿no? Coincidimos también al señalar cómo nuestro mundo tiene un exceso de velocidad. El Papa habla del exceso de velocidad
y señala de alguna manera algo que Jorge Rietzmann venía señalando desde hace mucho tiempo, ¿no? Cómo la crisis ecológica se puede leer también en clave del choque de los tiempos del capitalismo agrourbano industrial con los tiempos que necesita la biosfera para poder, de alguna manera, poder regenerar la vida cotidianamente, ¿no? ¿En qué más coincidimos con la encíclica del Papa? Coincidimos en señalar que existen falsas soluciones en el momento actual, ¿no? Por ejemplo, coincidimos en señalar el fiasco y la decepción que ha sido la organización de cumbre tras cumbre, en lo que no se ha puesto ningún tipo de remedio al problema central que teníamos, y en donde han privado los intereses económicos y los ejercicios de poder geoestratégicos sobre la necesidad de afrontar este proceso que afecta a toda la humanidad y de forma mucho más clara a los sectores más vulnerables y más empobrecidos, ¿no? Coincidimos también en señalar que existe, a nuestro juicio, un excesivo optimismo tecnológico. Y ojo, esto no quiere decir que la tecnología no sea solución, que lo es. La ciencia, la investigación y la tecnología son condición absolutamente necesaria para afrontar este problema, lo que pasa que creemos que no es condición suficiente. Existen también dinámicas políticas, dinámicas de redistribución de la riqueza y dinámicas de justicia que tienen que cooperar con esa ciencia que se ponga al servicio de la vida, al servicio de proteger los intereses de las mayorías, ¿no? Coincidimos también en denunciar cómo muchas veces las políticas verdes en realidad han sido puro marketing verde y cómo en muchas ocasiones lo que se denomina crecimiento verde o lo que durante la cumbre del clima, la cumbre de Río +20 se señaló como capitalismo verde, en muchos casos son puras operaciones de marketing que creemos que no están sustentadas sobre la materialidad de los recursos que existen y sobre la materialidad de los 7.000 millones de personas más el resto del mundo vivo que afrontan este planeta, ¿no? O sea, que viven en este planeta. Coincidimos también con la encíclica del Papa al señalar que existe una profunda crisis de valores. Él habla de espiritualidad y es curioso ver cómo una persona agnóstica y atea como Jorge Rietzmann coincide desde hace ya un par de años en hablar de una conversión ecológica con lo que el Papa plantea en la encíclica. Una conversión que nos ponga delante y enfrente de un cambio necesario de valores que tenemos. Las personas que no somos creyentes, sin caer en el panteísmo de la naturaleza del que habla el Papa en la encíclica, nos maravillamos, nos sentimos pequeños, vulnerables y admirados ante la complejidad de la naturaleza y ante la complejidad de lo que nos rodea, ¿no? Y esas virtudes de contemplación, de admiración, de sentirse pequeño y vulnerable, creo que son compatibles con las que pueden tener los creyentes, aunque sean desde otros planteamientos totalmente distintas, ¿no? Especialmente valiente me ha parecido la relectura que hace el Papa del mandamiento no matarás. Me parece especialmente valiente que se señale que cuando se consume, se produce y se despilfarra muy por encima de lo que producen los propios territorios donde uno vive y en condiciones de directamente expulsar a muchas otras personas de las posibilidades de tener vida digna, lo que hacemos es construir economías caníbales que directamente se construyen a costa de la muerte, la destrucción, la expulsión y la explotación de otros seres humanos y otros territorios, ¿no? Esa, para mí, también es una forma de matar y me parece enormemente valiente que eso se plasme en una encíclica. Coincidimos con el Papa al destacar el valor del principio de suficiencia, de la vida sencilla, que rescata de los poemas, por ejemplo, de San Francisco, del canto espiritual, y que de alguna manera también ha sido un valor ecologista a lo largo de todos sus años desde que apareció. Coincidimos también al destacar que necesitamos políticas transescalares, es decir, a diferentes escalas, al señalar que necesitamos relocalizar muchos procesos económicos y que la escala pequeña no es la única, pero es una escala valiosa para reconstruir. Y coincidimos también con el Papa, y por eso somos ecologistas, en que hace falta una acción decidida. Seguimos defendiendo el activismo, denunciamos la pasividad
de los gobiernos, la pasividad de grandes poderes económicos y también la pasividad que tenemos mucha parte de la ciudadanía que no somos capaces de reaccionar ante los problemas que tenemos, ¿no? En todo esto y por todo esto podría decir que el movimiento ecologista, desde el ecologismo social, nos sentimos bastante cómodos con el texto de la encíclica. Pero hay algunos elementos en los que sí que creemos que entraríamos en debate con la comunidad católica, con la comunidad cristiana y con la encíclica que ha escrito el Papa, ¿no? En primer lugar, un elemento de diagnóstico, ¿no? Y es retirar la importancia y señalar que el crecimiento demográfico no es ningún problema para la sostenibilidad. Nosotros sí creemos que el crecimiento demográfico es un problema y puede ser un problema para la sostenibilidad. En un planeta físicamente limitado, ni una población de conejos, ni un bosque de robles, ni, por supuesto, la especie humana puede plantearse crecer de forma ilimitada. Y hay ya territorios donde la huella ecológica no permite sostener las poblaciones humanas que viven en ella, obviamente, en muchos casos mediada por los niveles de consumo que se tienen, pero incluso en lugares donde los niveles de consumo y la huella ecológica per cápita es bajísima, por el propio deterioro de esos territorios hay problemas ya con que pueda seguir creciendo la población humana, ¿no? ¿Con qué más nos podemos encontrar con alguna diferencia, ¿no? Yo creo que el Papa en la encíclica a mí me ha gustado bastante cómo recupera y se centra también en algunos elementos de ecología humana. Y creo que hay un elemento de ecología humana que no está suficientemente resaltado y creo que es un problema endémico que a mi juicio y desde fuera creo que tiene en general la Iglesia, ¿no? Como institución. La vida humana es absolutamente interdependiente, esto lo dice el Papa, ¿no? Los seres humanos somos inmanentes, no somos trascendentes. Somos vulnerables, finitos y dependemos para poder vivir de que otras personas nos dediquen mucho tiempo de trabajo. Es evidente durante las primeras fases de la crianza, vuelve a ser evidente durante la vejez, es evidentísimo en el caso de aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad, que todas estas personas no podrían sobrevivir si no hay otras que dedican una cantidad grande de tiempo a atender una cosa tan vulnerable como es el cuerpo finito en el que vivimos encarnadas y encarnados. Pues bien, en las sociedades patriarcales son mayoritariamente las mujeres quienes se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables, a lo largo de toda la historia y a lo largo de todos los países, ¿no? Resulta significativo, creo yo, que al apostar de esta forma clara por la cultura del cuidado, como resalta la encíclica, en ningún momento se haga referencia a quienes han sido mayoritariamente las que han sostenido el cuidado de estos cuerpos vulnerables. Y que no se trate de recuperar, al menos yo echo de menos, el papel, el protagonismo y el conocimiento que la mitad de la población del planeta ha ido atesorando a lo largo de miles de años de existencia para cuidar de la vida. Yo creo que sin la aportación de las mujeres, que son las verdaderas expertas en haber puesto la práctica y la política del cuidado en el centro, es francamente difícil que esto se pueda hacer, ¿no? Y las sociedades en general, yo creo que la sociedad que vivimos es una sociedad patriarcal y me parece que la Iglesia como institución tiene un recorrido enorme que hacer en el reconocimiento del poder, de la presencia y de la visibilidad de las mujeres para poder darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y el último elemento que quería señalar, que no es que no esté en la encíclica, pero yo lo quería señalar porque creo que es un elemento de reflexión importante, es que si aceptamos la idea, y yo la acepto, que señala el Papa en la encíclica, de que existen límites físicos en el planeta, de que las personas tenemos un suelo de necesidades por debajo de las cuales no se puede desarrollar una vida decente de necesidades materiales, y que, por tanto, cuanto más consumen unos, menos les queda a los otros, resulta que dirimir un espacio de vida seguro para la mayor parte de las personas se da hoy en un terreno de conflicto, en un terreno donde hay personas que sobreacumulan mucho más de lo que les corresponde, y creo que hay todo un debate que él lanza sobre la cuestión de la propiedad de una forma clarísima, y las personas que no tienen. Hoy nos encontramos con que hay muchas de estas personas que sobreposeen y tienen ese poder que no lo quieren soltar. Y, por tanto, construir un modelo de vida justo y seguro se desarrolla en un terreno de conflicto. Tenemos que ver cómo vamos a ser capaces de movernos en ese terreno de conflicto. Por eso yo señalo, y quería terminar planteando,
que además de la revolución cultural utiliza la palabra revolución, que señala el Papa, yo creo que además necesitamos una revolución política y económica, ¿no? Y en ese debate, en ese trabajo, es en el que yo creo que nos vamos a encontrar durante los próximos años. Muchas gracias. Sí, Pedro, adelante. Bueno, la verdad es que ya yo me lo he puesto fácil, porque ahora voy a matizar algunas cosas y otras no. Pero antes de todo, cuando me liaron para esto, porque tengo que decir que yo no me acabo de encontrar aquí totalmente cómodo hablando de estos temas tan elevados, pero me decía Dani que estaba bien que viniera yo porque además así daba la visión institucional, ¿no? Así que ya puestos, pues voy a dar la visión institucional, ¿no? Evidentemente la universidad no tiene posición institucional sobre cada una de las frases de la encíclica, pero yo creo que sí que hay algunos elementos que merece la pena subrayar, ¿no? y que hace que la universidad esté encantada con una encíclica como esta, en particular, ¿no? Y me gustaría referirme a dos mensajes fundamentales que nos lanza el Papa en la encíclica, ¿no? Uno es todo está relacionado, otro el saber no es neutro. Yo creo que esos son los dos grandes mensajes para mí de la encíclica, luego ya entraremos en detalles, pero esos son los dos grandes mensajes que nos lanza, ¿no? Y son dos mensajes con los que la universidad se siente muy cómoda. Nosotros, en comillas, llevamos, yo creo ya muchísimos años hablando de que el saber no es neutro y que, por tanto, no es tanto lo que se sabe, sino desde qué valores se plantea. Y por tanto, esto solo viene a reconfirmar lo que llevamos mucho tiempo planteando y a darnos mucho más argumentos a la hora de defenderlo. De hecho, vengo ahora de inaugurar un curso que damos a doctorados, donde lo que les contamos es lo que investiguéis aquí no es neutro, y depende de los planteamientos que hagáis, llegaréis a los fines a los que queréis llegar, ¿no? Yo creo que eso es una seña de identidad importante de la universidad. Y el otro elemento es el todo está relacionado, ¿no? También cada vez somos más, yo creo que aquí en la universidad llevamos mucho tiempo pensándolo, pero cada vez somos más conscientes de la necesaria interdisciplinariedad o transdisciplinariedad de los saberes y de la necesidad de enfocar los problemas reales del mundo como verdaderos problemas interdisciplinares, no desde el aislamiento histórico que hemos tenido siempre las disciplinas. Muchas veces las universidades hemos tenido la culpa de esto, ¿no? Creando departamentos estancos e institutos monodisciplinares. Aquí en la universidad al menos llevamos ya tiempo intentando romper esas barreras y creando otras plataformas para poder resolver estos problemas, ¿no? Así que esa es la parte de visión institucional que me pedía Dani, y ahí me voy a quedar. Solo decir, esto es un poco de autopublicidad, que el que quiera conocer más de la posición de la universidad, hay un libro que está pronto a salir, en el cual participa Jaime, en el cual participa gente que estoy viendo por aquí, profesores de la universidad, donde damos una visión desde distintos ámbitos del saber de la encíclica que va a publicar Salterre, y no sé muy bien cuándo va a salir, creo que antes de Navidades, ¿no? Y bueno, pues ahí podremos saber más de lo que opinamos desde toda la universidad. Y ahora ya me quito el gorro de representante institucional y ahora hablo desde mi punto de vista, que a mí me da cierto apuro esto de que me pongan ahí científico. Yo no me considero un científico, yo me considero un ingeniero que investiga sobre temas de energía y medio ambiente, y ahí me quedo. Pero bueno, sí que creo que aún desde la ingeniería, pues que hay gente que dice que no es una ciencia, que es una artesanía, y yo tiendo a estar de acuerdo con ellos, pero sí me gustaría dar un poco una visión sobre tres temas, ¿no? Uno es la filosofía de la ciencia o la concepción de la ciencia que presenta la encíclica. Otro es sobre la ciencia ecológica y otro es sobre la ciencia económica, que también hay gente que discute que sea una ciencia, Popper diría que no, pero bueno, yo creo que es interesante reflexionar sobre esas tres, ¿no? El primer punto es la filosofía de la ciencia, ¿no? Y qué papel debe jugar la ciencia en el desarrollo humano y esa contraposición que hace la encíclica entre ciencia y tecnología, ¿no? Que es muy interesante. Aprovecho aquí para contar que estas cosas que cuento
se han nutrido, por supuesto, de muchas conversaciones con mucha gente, entre otras con José Carlos Romero, que le tengo por ahí detrás. Así que la culpa de lo que cuente es mía, pero si hay algo que interesa, luego podemos hablar con él. Decía que efectivamente la encíclica plantea esa yuxtaposición, ¿no? Ese aparente conflicto entre la ciencia como algo puro y válido y que contribuye a la belleza, como dice la encíclica, y la tecnología como algo un poco más conflictivo, ¿no? Y de hecho yo creo que en general a la tecnología se la trata con tintes algo peyorativos a lo largo de la encíclica, salvo por frases sueltas, que efectivamente lo arreglan, pero yo creo que en general la sensación que se lleva uno cuando lee es, joder, yo como tecnólogo no sé si me siento aquí muy cómodo leyendo esto, ¿no? En el fondo yo creo que es una cuestión de matiz. Lo que el Papa nos dice es la tecnología tiene que estar bien dirigida, ¿no? Y la tecnología por sí misma, y quizás en ese palabra de tecnocracia, como donde la tecnología pasa a ser el único fin, y es un poco lo que venía a decir Yayo, pues efectivamente no tiene cabida, no podemos, ¿no? Utilizar la tecnología por sí misma, sino siempre tiene que estar basada en unos fines dignos, ¿no? Bueno, yo creo que esto ha dado lugar a mucha discusión y hay gente que ha aprovechado esto para arremeter contra la encíclica. Yo creo que en este ámbito hay poco que discutir porque efectivamente si se matiza adecuadamente y si se interpreta y si se lee cuidadosamente la encíclica, yo creo que todo está suficientemente argumentado como para no buscar huecos o para no encontrar resquicios. Hay otros temas que luego hablaré donde creo que efectivamente sí que hay hueco para el ataque y me parece razonable que se la haya atacado, ¿no? En la ciencia ecológica sí que creo que no. Es decir, yo creo que la encíclica utiliza de una manera muy afortunada y muy sensata todo el estado de la ciencia en lo que tiene que ver con la biodiversidad, con el cambio climático, con los problemas de acceso a agua, con los grandes límites planetarios que se han comentado por aquí, ¿no? De hecho, la encíclica muchas veces en su enumeración de problemas sigue esta concepción de límites planetarios, de Rockström y demás. Y yo creo que hace un diagnóstico implacable y intachable en general en cuanto a la magnitud de la crisis, en cuanto al alcance de los problemas y en cuanto al papel que cada uno de ellos juega y, por supuesto, su interrelación con la actividad humana y con los problemas sociales, que, como decíamos antes, también es uno de los valores fundamentales de la encíclica. El todo está conectado, no podemos estar hablando de una crisis ambiental sin una crisis de valores, sin una concepción de ecología humana. Yo creo que esto es implacable y no admite la crítica. Más allá de los negacionistas que hablábamos antes de empezar, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya... El negacionismo en el ámbito medioambiental se ha convertido en una ideología y es difícil hacer abandonar a la gente algunas ideologías, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista científico no hay nada que oponer. Donde yo creo que sí que hay algo más que oponer es desde el ámbito de la ciencia económica. Yo creo que hay algunos elementos que yo creo que son de nuevo también inatacables y voy a intentar explicarlo un poquito más en el sentido de que la encíclica ataca a la ciencia económica mal dirigida y cualquier buen economista no se dará por afectado porque, como hemos comentado nosotros muchas veces, la economía en su origen era una ciencia de distribución de los recursos, no de maximización del beneficio. La maximización del beneficio era el instrumento, la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Pero el objetivo último era la gestión de los recursos escasos de manera que se lograra el mayor bienestar. Este es el origen de la economía. Entonces, el que cree, el que comparte ese concepto de la ciencia económica, lo ve totalmente reflejado en la encíclica. Yo creo que ahí no hay nada de en lo que se pueda encontrar el conflicto. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces... Primero, por un lado, hay mucho economista que se ha olvidado ya de lo que significa la economía y se ha quedado solo en el medio, que es la maximización del beneficio y no en el fin, y ahí evidentemente la encíclica de nuevo es implacable, y yo creo que con todos los argumentos. Pero sí que hay un elemento que a mí me gustaría señalar y es donde yo creo que la encíclica cae un poco en ese mismo error, y es en su ataque al mercado y a la propiedad privada. Porque... De nuevo, el mercado como fin
no tiene ningún sentido. La ciencia económica lo utiliza como instrumento de asignación de recursos. La propiedad privada no tiene sentido como fin último desde el punto de vista económico. Es un instrumento que se puede utilizar para lograr el fin verdadero y, por tanto, el atacar el instrumento en sí mismo pues no tiene demasiado sentido, salvo cuando la evidencia nos haya dicho lo contrario. Y yo creo que hay un par de referencias que yo, cuando leía la primera vez la encíclica, eran de las que te ponían así los pelos, ¿no? Que decías, por ejemplo, cuando se habla de la privatización del agua, se está en contra de la privatización del agua, o cuando se ataca muy duramente a los mercados de comercio de emisiones, que estoy de acuerdo en que muchas veces en su aplicación práctica han sido una catástrofe, pero en muchas otras ocasiones han sido un éxito absoluto, porque han permitido lograr el mismo objetivo ambiental reduciendo el coste para toda la sociedad y, por tanto, permitiendo derivar otros recursos hacia otros usos igualmente dignos. Yo creo que ahí es donde están los elementos de conflicto desde el ámbito de la ciencia económica, ¿no? En algún momento he comentado yo también que yo creo que son afirmaciones que podían haberse obviado y no por ello haber perdido la misma fuerza de la encíclica, ¿no? Pero ello ha dado lugar a que haya gente que lo ha cogido como bandera y ha atacado la encíclica muy duramente, lo cual pues yo creo que es una pena porque el mensaje fundamental para toda la comunidad científica es espectacular. Es decir, todos los que trabajamos en estos campos, científicos o ingenieriles o pseudocientíficos, yo creo que deberíamos agradecer un mensaje como este de volvamos a los orígenes, volvamos a los mensajes de los valores que hay detrás de nuestras investigaciones, tengamos siempre claro para qué estamos haciendo las cosas y por qué las estamos haciendo y no nos cobijemos en esa aparente neutralidad de la ciencia que es falsa, para poder hacer investigaciones que nos paguen o que nos dejen de pagar y que sean cómodas para publicar y entremos en esta rueda, ¿no? Un poco vacía que tiene muchas veces la ciencia o la investigación en el ámbito universitario, ¿no? Por tanto, ese es un poco el mensaje que yo recibo y que me gustaría discutir con todos los que les apetezca, ¿no? De cuál es la visión desde alguien que trabaja en estos ámbitos científicos de la encíclica, ¿no? Hay un par de temas ahí también que yo creo que vale la pena mencionar. Uno es el del crecimiento demográfico, de nuevo también. Yo creo que esto es interpretable. Evidentemente yo creo que la encíclica, cuando habla del crecimiento demográfico, lo que está es un poco en contra de algunos posicionamientos en contra del crecimiento demográfico que van un poco en contra de la dignidad de las personas, ¿no? Y todos sabemos de lo que estamos hablando, de políticas muy conocidas, públicas, de restricción de la natalidad de por sí, ¿no? Que yo creo que efectivamente hay maneras de plantear el control demográfico y hay otras, ¿no? Es cierto que, tal como lo plantea la encíclica, pues también es fácilmente atacable. El último informe del IPCC, por ejemplo, es clarísimo y una gráfica buenísima donde básicamente explica el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mitad de ellas provienen básicamente del crecimiento de la población. Entonces no podemos meternos debajo de la mesa y decir que el crecimiento demográfico no tiene la culpa. Tiene la culpa. Otra cosa es que la manera de controlarlo deban ser unas u otras, ¿no? Y luego también hay otro elemento que también es cuestionable, aunque menor, ¿no? Que es el de la vida en las ciudades, ¿no? Yo creo que de vez en cuando hay ramalazos en la encíclica de romanticismo, que yo cuando me pongo romántico pues también me encanta oírlos, pero cuando te pones a hacer las cuentas pues te das cuenta de que algún romanticismo es un poco incompatible con la situación del mundo actual, ¿no? Y cuando se ataca la vida en las ciudades y por otro lado sabemos que las ciudades son la manera más eficiente que tenemos de los 7 millones que estamos en el mundo de acogernos a él y de gastar menos calefacción y de gastar menos transporte y de, por tanto, contribuir menos al cambio climático, pues yo creo que con estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Esto es un poco, en el fondo, los elementos visibles de ese conflicto que mantiene la encíclica entre los posicionamientos de sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. Hay algunos momentos donde la encíclica dice que hay que buscar soluciones intermedias, pero hay veces que se le va un poquillo el sesgo, ¿no? Y bueno, yo creo que no es nada grave, en el sentido de que creo que aún así, como digo, el mensaje es enormemente valioso. Pero bueno, yo creo que hay algún elemento por ahí para el debate que es más que interesante.
Pues, en primer lugar, muchas gracias a razón y fe, entre paréntesis, en la figura de Dani, que es quien me ha convocado. Como ya ha dicho Jaime en la introducción, pues yo me siento en casa porque he estado muchísimos años en las aulas de esta Santa Casa y, por tanto, pues me siento con absoluta libertad para decir todo lo que me parezca que es lo que voy a hacer ahora. Empezando por contestar a la pregunta, y para que no se diga que no soy un chico sistemático formado en ICADE, pues respondo primero a la pregunta y luego digo lo que me parece en 7 reflexiones y algunos puntos que tratan de, bueno, pues de entrar en diálogo con las aportaciones de la compañera y del compañero de la mesa. Para mí, fundamentalmente, ¿es una encíclica ecologista? Pues yo diría que es un documento de ecojusticia. Con eso creo haberlo contestado. Es decir, por una parte, hace referencia a la dimensión de la naturaleza dentro de la cual se sitúa el ser humano, el hombre y la mujer, y por otra parte, pues esta ecología más de ambiental de toda la creación la pone en relación la parte de justicia con el concepto más clásico de justicia: dar a cada uno lo que necesita, dar a cada hombre y a cada mujer aquello que necesita para vivir con dignidad. Y juega con esas 2 patas, la eco y la justicia. Así que, contestada la primera parte, yo voy más allá, creo que más que ecologista es una encíclica de ecojusticia. Algunas reflexiones comparto ahora desde el punto de vista más teológico, que es el campo mío, y en ese sentido me distancio en la perspectiva de mi compañera y mi compañero de mesa. Bueno, en primer lugar, yo digo cosas que a mí me han llamado la atención y que yo celebro enormemente. Primero es el que este documento supone un avance cualitativo, como yo creo que está haciendo en muchas cosas el Papa Francisco, sobre todo el trabajo previo desde finales del siglo XIX, la Rerum Novarum, en tema de doctrina social de la Iglesia, y creo que ha sido posible por la incorporación de la metodología de la teología pastoral. La doctrina social de la Iglesia, que en su momento se dijo que era teología moral, quedaba un poquito, y yo creo que es una cosa también discutible, si la solicitud de Rerum Sociali, es que es teología. Bueno, pues esto se lo sacó el Papa Juan Pablo en un momento determinado, sin discutirlo con nadie, quedó ahí recogido. Bueno, pues, y lo que hace el Papa Francisco es sacarla de esa dimensión más esclerotizante de la teología moral y llevarla al campo de la teología pastoral. Y a mí esto me parece interesantísimo porque con ello introduce la inductividad como un dato clave, es decir, partir de la realidad. Y eso da un lenguaje completamente diferente, porque si algo nos descubre el Papa Francisco, y creo que estamos de acuerdo todos, es que se le entiende absolutamente todo. Acertado, equivocado, luego susceptible de debate y de discusión, pero en todo caso no es un documento al uso como los que a veces lee uno diciendo, bajo determinadas circunstancias y en un contexto determinado pudiera ser que una economía que es susceptible de ser utilizada de una forma concreta, con montones de oraciones subordinadas, comas y condicionados, pues a lo mejor tiene efectos colaterales perversos de los que podría colegirse su hipotética eventual inmoralidad. Pues no, llega este buen señor y dice, la economía así mata. Se le ha entendido perfectamente. Luego se podrá discutir y se podrá matizar, pero está clarísimo, y eso en un documento de la Iglesia y del Papa yo creo que se agradece un montón. Que además nos haya sacado el tema, hayamos ido abriendo el campo de la doctrina social de la Iglesia, que como bien sabéis empieza con la cuestión obrera, después se introduce la dimensión política, después la del norte y el sur, la del desarrollo, y ahora por fin nos ubique en el ámbito ya de lo ecológico. A mí me parece que es algo muy a celebrar y que pone desde luego en actualidad a la misma doctrina social de la Iglesia, pero en este sentido digo, gracias a la aportación de una metodología que es la propia de otra disciplina, que es la de la teología pastoral. Y en ese sentido creo que el Papa en sus documentos está haciendo un ejercicio continuo de teología pastoral, que ha evitado la crítica que se ha hecho a la doctrina social. Fundamentalmente ha tenido dos canales. Por una parte, el decir que peca de ahistórica, abstracta, inconcreta, que se limita a principios generales, que es difícil poner en duda, pero que luego a la hora de aterrizar pues se queda un poco en las nubes. Y segundo gran cuestionamiento, que es la falta de receptividad de la doctrina social de la Iglesia, tanto que la mayoría de los creyentes del pueblo de Dios no tienen ni idea de lo que es eso, ni de sus contenidos. Bueno, yo creo que el Papa Francisco está superando eso y está haciendo que a través de este documento y de la Evangelii Gaudium, pues realmente
creyentes y no creyentes podamos encontrarnos y tengamos muchos puntos de confluencia en ese sentido. A mí no me extraña nada que antes de la publicación de este documento, pues en concreto el Herland Institute de Chicago hubiera estado incordiando en Roma para ver si intereses de la industria petrolífera conseguía tal, o que incluso el G7 antes de su reunión hubiese dicho que, hombre, a ver si la retrasaba para que coincida de manera que consigamos unos efectos, etcétera, 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 porque ciertamente es muy concreta y además no se corta un pelo en decir lo que pasó en Perú, no hemos conseguido nada y esto tiene la intención de constituirse en un elemento de presión para conseguir que en París, en diciembre del 2015, salgan los resultados que pretendemos. A mí me parece que eso es un alarde de sinceridad y de claridad que se agradece en cualquier documento y en uno pontificio muchísimo más. Lo que pretende lo dice y, por tanto, hay una claridad enorme. Decía que celebro también el elemento de la inductividad y de la mano de este elemento de la inductividad que pone el dato de la realidad y no solo de lo revelado, sino que, como decía el teólogo Estebart, ¿no? Hay que ir en la vida y los creyentes en una mano con la Biblia y en la otra con el periódico. Bueno, pues evidentemente el que nos dé el periódico y que nos dé un periódico que está abierto a toda la realidad que nos afecta a todo el planeta y a la Tierra es muy, muy, muy saludable. Que además se haga a través de ese concepto que has mencionado tú y que a mí me gusta mucho, yo se lo oí a Max Neff por primera vez, lo de la transdisciplinaridad, que me parece que es mucho más rico que la interdisciplinaridad, pues también me parece que es algo que es muy digno de alabar. Y que además tenga una vocación práctica directa, pues también me parece que es algo que es muy saludable. En definitiva, yo lo que veo es que ha apostado por un método, que ha rescatado un método que empezó con la Mater et Magistra, el método del ver, juzgar y actuar, que luego olvidamos durante bastante tiempo y perdimos la inductividad y perdimos el contacto y el pulso de la realidad y nos fuimos a las abstracciones, que también son necesarias, yo no lo digo, y la inductividad, que también es necesaria, pero que nos hace perder el pulso y nos hace perder el diálogo y el encuentro con los otros, con las personas que piensan de distinta manera, incluso con los que pensamos igual no nos enteramos de lo que se dice, porque con tantas oraciones subordinadas, como decía antes, no hay manera de saber qué es lo que queríamos decir, ¿no? Luego haré alguna referencia a lo que has dicho tú del mercado, poniendo en relación la encíclica esta con la Centesimus Annus, por ejemplo, que sacralizaba el mercado justo cuando cae el muro de Berlín. Bueno, en definitiva, metodología del ver, juzgar y actuar, y en ese sentido hasta los capítulos siguen un poco esa estructura. No os voy a cansar ahora con cómo está tematizado, pues cada 2 capítulos viene a hacer los 2 primeros del ver, después se introduce el Evangelio de la creación, lo que aporta la luz de la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, el destino universal de los bienes de la tierra, los principios más clásicos de la doctrina social de la Iglesia aplicados así en concreto. Y además de elementos de la racionalidad evangélica, introduce también otros que son de pura racionalidad civil y en lo que podemos concordar pues creyentes y no creyentes, ¿no? Y en concreto a mí me parece que son muy, muy interesantes el del bien común global, que lo hemos rescatado por fin en la doctrina social de la Iglesia, del bien común entendido siempre de manera localista, que esto es hasta antes de ayer, que entendíamos el bien común relacionado con el Estado-nación del siglo XVII, y por ejemplo a la hora de hablar de las migraciones entendíamos que el bien común era el bien común del país de acogida. El Papa dice, el bien común es de la entera familia humana. Entonces, todo lo que haya que regular, que habrá que regularlo, porque el derecho es necesario, yo soy un forofo del derecho, pero habrá que hacerlo ¿desde qué perspectiva? Desde el bien común de unos, de los que tienen el plato lleno, y otros pobres están llamando a la puerta del plato lleno y dicen, no, el bien común de los del plato lleno exige que no se nos altere demasiado en nuestra comensalidad diaria porque igual se nos corta la digestión. O es el bien común de todos y eso exige una regulación de flujos para que haya platos de manera sensata repartidos entre todos y no vengan todos al mismo plato y otros platos estén muy llenos y no les moleste a nadie. No sé si me explico. Bien común de la entera familia humana, que me parece que es un refuerzo, ya lo hace en Evangelii Gaudium, ya se había hecho anteriormente, pero lo destaca mucho. Y esa idea de justicia también me parece muy significativa como aportación ética, la justicia intergeneracional, que nos introduce y nos anima a una revisión de conceptos incluso de la moral cristiana que nos habíamos quedado mucho en el principio de culpabilidad, que siempre mira hacia el pasado, un pasado muchas veces que nos paraliza porque nos quedamos muy castigados por lo que hemos hecho en el pasado, pero que nos evita el mirar hacia el futuro, como hace a lo Hans Jonas y compañía, el principio de responsabilidad. Entonces, la aportación de un principio de responsabilidad que nos invita, más que a fustigarnos por lo mal que lo hacemos, a decir todos somos responsables de todos,
todos somos responsables de la casa común, miremos hacia adelante y veamos qué hacemos para cuidarla y para hacer que la vida sea sostenible y la justicia sea sostenible, no solo para los que estamos aquí, sino para los que vienen detrás, porque no somos propietarios del planeta Tierra, somos usuarios de este planeta. Algunas cositas más que me han llamado la atención. El convertir, hablo en clave teológica, en la naturaleza también en lugar teológico. Zubiri tenía un libro precioso que conoceréis muchos de vosotros, Naturaleza, Historia y Dios, ¿no? Bueno, pues de la historia la habíamos recuperado poquito antes del Vaticano II y la historia se ha convertido en lugar teológico. Esto nos ha ayudado a las teologías contextuales a entender que somos seres encarnados, que el mensaje cristiano es encarnado, que es contextual, que es importantísimo el dato histórico, la realidad económica, política, social, que sin eso la revelación se nos queda sin alas, con las alas cortadas, pero nos faltaba también una reflexión actualizada sobre la otra dimensión, sobre la naturaleza, y al mismo tiempo sobre el ser humano puesto en contacto con la naturaleza. Entonces me parece que es una articulación interesante que recupera naturaleza, historia y ser humano en una reflexión conjunta que supone, yo creo que una aportación original. Después, alguna aportación más, esta es más evidente y se ha insistido mucho en ella, la idea de la ecología integral, ¿no? Con la escala humana, lo macro, y valorando también lo que ha salido aquí por los compañeros de mesa en la vida cotidiana, ¿no? Esa otra revolución que es la revolución de la vida cotidiana, que pasa por el consumo responsable, por la austeridad, por el comercio justo, por la banca del tiempo, por tantas cosas, ¿no? Otro aspecto a destacar, la vocación pontifical. Él insiste muchísimo en toda la encíclica y especialmente al final en la vocación que tiene de diálogo y la importancia que tiene el diálogo en la política internacional, en la política nacional. Bueno, esa apuesta por el diálogo que a mí me recuerda mucho un documento poco conocido del Papa Pablo VI, que es la Ecclesia Suam, cuando hace una de las definiciones que a mí me resulta más sugerente de Iglesia, cuando él decía la Iglesia es coloquio. Es decir, un elemento identitario de la Iglesia es el ser coloquio con el ser humano, con los demás. Cuando la Iglesia no se hace coloquio, sino que se hace monólogo, nos volvemos entonces autistas y estamos perdiendo no solo capacidad de misión, sino perdiendo lo que es peor, identidad cristiana. Una Iglesia que no sea una Iglesia en diálogo con el mundo y con los demás, sencillamente ni es Iglesia ni es cristiana. Y por último, lo ha dicho la compañera, la importancia que tiene la dimensión de la espiritualidad. Digo, y por entendernos, yo creo que aúna muy bien la dimensión ética, que es ese elemento tensional entre aquello que somos y aquello que estamos llamados a ser, que supera el realismo craso, la dimensión estética, que es esa capacidad de maravillamiento ante la genialidad, de admiración, y la dimensión trascendente que incluso puede vivirse desde clave no religiosa. Es decir, yo entiendo que la espiritualidad no es un atributo solo y exclusivo de las personas que configuramos nuestra espiritualidad desde un misterio de Dios con unas características. Yo creo que es un atributo de lo humano. Y entonces los seres humanos somos seres capaces de decir ¡oh!, de abrir la boca y los ojos y de maravillarnos ante un suelo estrellado, ante el ruido de una catarata, ante tantísimas cosas, ante la bondad, ante la belleza, y los que somos creyentes, evidentemente, maravillarnos ante esa presencia que está dentro de nosotros y que es lo que sostiene el resto de maravillamientos, le pongamos nombre o no le pongamos nombre. Pero creo que es un acierto la apuesta por la espiritualidad y esa espiritualidad conectada a los valores. Y por concluir, digo, dos o tres cositas muy rápidas. Tú hablabas del crecimiento demográfico, yo creo que es verdad, no puede ser una variable de la que podamos espiritualizar tanto, que no se tenga en cuenta, pero yo creo que se hace también porque a veces se han utilizado las políticas de control demográfico como políticas de control de la pobreza. Digo yo, por los hermanos gitanos, a mí me sabe y me pone muy nervioso cuando se llega desde ciertas instancias burgues o aristocráticas a decir, mira, la de hijos que tienen. Entonces, ¿tú sabes que los gitanos en Madrid viven 15 años menos que los payos? Entonces, deja de tocarme las narices con cuántos hijos tienen, vamos a regular lo que tú quieras. En ese sentido, el Papa Pablo VI, el Humanae Vitae, introdujo un concepto interesantísimo de paternidad responsable. Es decir, no sé, esto no podemos convertir el matrimonio en una conejera.
Es decir, tenemos que ver qué es lo razonable y, por tanto, estaría de acuerdo, hay que buscar un crecimiento razonable demográfico, pero ojo con los controles demográficos que en el fondo son controles economicistas y que no se preocupan de las condiciones de vida de la gente. Entonces digo, de acuerdo, pues una familia de gitanos con 9 en un contexto es una barbaridad, pero claro, que vivan 15 años me parece todavía mucha más barbaridad. Y esas dos barbaridades o las jugamos juntas o no me siento con autoridad para decirle a alguien que tenga menos hijos cuando sabemos que la supervivencia tiene que ver con las condiciones de vida económica, ¿no? Y luego lo que has dicho de la mujer, pues estoy totalmente de acuerdo y lo dice mucho mejor que yo una mujer que en la parroquia donde yo estoy, que expresa, es una crítica todavía más contundente que la que haces tú, y la hizo, es una mujer buenísima y que bueno, nos ayuda en la parroquia, tiene 90 años, y es una mujer pues, conservadora, pero con mucho sentido común, que a raíz de cuando consagró el Papa en la Catedral de Gaudí, pues dice, hay que jorobarse. Vosotros en la Iglesia siempre manchando, lo decía por el Papa con el aceite en el altar, dice, y luego las mujeres de rodillas y fregando. Y pues es un icono de algo que yo creo que nos tiene que dar que pensar. Y luego, con relación a la aportación que has hecho tú, yo creo, Aristóteles distinguía muy bien entre lo que es la economía y la crematística. Y tú lo has tematizado perfectamente bien. Yo creo que el Papa con lo que se mete fundamentalmente es con la crematística. Y yo creo que cuando está hablando del mercado, está hablando del mercado de hecho, no del mercado ideal, porque yo cuando en centésimos años se dice no hay que demonizar el mercado. Y, hombre, justamente cuando se acaba de caer el muro de Berlín, el marxismo no tenía ningún problema, digo, salvo en algunos lugares muy acotados, y el gravísimo riesgo era el neoliberalismo salvaje, que nos ha traído donde nos ha traído. Dices, caramba, de los 4 mercados que existen, mercado de mercancías, con tasas y tarifas arancelarias de control del norte frente al sur, mercado de trabajo, sin comentarios cómo está quedando el trabajo para toda la vida y el trabajo digno y decente, que a ver, nuestros hijos van a vivir en los países desarrollados, perdón, peor que los padres, el mercado el financiero, sin comentarios, incluidas las agencias de calificación de riesgos con las mentiras institucionales que han provocado o han ayudado a todo eso, y en cuarto lugar el mercado del conocimiento, que Benedicto XVI decía, mucho cuidado con la sacralización de la propiedad privada en materia de propiedad industrial e intelectual, patentes y marcas, que es la idolatrización de la propiedad en la forma más peligrosa, que no es la propiedad material, sino que es la propiedad, de alguna manera, del inmaterial. Ese es el mercado real. Entonces, cuando se cuestiona y el Papa cuestiona el mercado, no está cuestionando un instrumento, sino está cuestionando el funcionamiento real. Como la banca en sí misma, a mí me parece que cumple idealmente una función benemérita, que es tomar activos de personas que depositan cantidades de dinero para prestársela a quien no tiene. Ese es el mecanismo. O la bolsa misma es un sistema de intercambio que en sí mismo no tiene ninguna perversión y no es susceptible de crítica alguna. Ahora, lo que es susceptible de crítica es el funcionamiento efectivo del mercado, de la bolsa o de las instituciones de control financiero. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, cuestiona el Papa cuando se mete con el mercado o hace estos ataques a eso. No tanto al mercado en sí mismo entendido científicamente en un tratado de economía, sino al mercado real y efectivo que ha precarizado el trabajo, que ha permitido unos desmadres descomunales financieros y que está provocando una acumulación de patentes y marcas en 4 países que tienen el 90% de todas ellas. Eso es lo que se está cuestionando y yo digo, desde mi punto de vista, muy acertadamente. Me callo, que me he entendido un poquito. Bueno, pues muchas gracias a los 3 por vuestras intervenciones. Se abre ahora un turno de palabra de media hora. Antes de daros la palabra, os invito a que tratemos de hacer una pregunta concisa y clara, y si puede ser dirigida a algunos de los ponentes, pues mucho mejor. Y antes había pensado también, si queréis algún eco, alguno de los 3, antes de que os pregunten de lo que habéis escuchado de los otros 2. Si queréis. Yo, como ya lo he hecho, digo. Yo ya lo he hecho. Yo le puedo contestar, pero prefiero esperarme a las preguntas. Vale, pues entonces vamos a las preguntas. A ver, los menos tímidos, por allá atrás. Hola, buenas tardes. Soy Isabel y la pregunta quería... Bueno, daros las gracias porque me ha parecido muy interesante y lo que interesante viene ahora con las preguntas. Pero si me pudieran contestar los 2 primeros ponentes, bueno, Yayo y Pedro, sobre la pregunta en sí, que me ha parecido interesante ver la respuesta de José Luis, si podéis contestar a la pregunta del título. ¿Os parece una encíclica ecologista? Y sí o no, y justifique su respuesta, por favor. Gracias.
Bueno, yo la contesté en la intervención y planteé que a mí sí que me parece una encíclica ecologista, y lo planteaba además desde los parámetros del ecologismo social. Me ha parecido muy acertada la definición que se hacía de ecojusticia, es decir, porque desde el ecologismo social, digamos, las variables de justicia y de equidad, junto con el respeto, digamos, a los límites físicos del planeta y a la dinámica, van de la mano, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece, quiero decir, como en cualquier movimiento entras en diálogo dentro de los distintos ecologismos, dentro de los feminismos, pues entraríamos en diálogo con ella, pero en definitiva a mí sí que me parece que en la práctica, en la esencia y en la acción que plantea sí que lo es. La verdad es que yo creo que ya se ha dicho casi todo. Yo solo me gustaría hacer una reflexión muy corta, que muchas veces lo utilizamos nosotros en las cosas que escribimos en la cátedra de Energía y Sostenibilidad, precisamente. Muchas veces nos olvidamos de que los problemas de medio ambiente, los problemas de sostenibilidad son esencialmente problemas éticos, problemas de justicia. Entonces, claramente, esta encíclica va a la clave de ese problema que muchas veces se olvida, y empieza por la justicia y acaba en el resto, cuando muchas veces empiezas por el resto y te olvidas de la justicia. Entonces yo creo que en ese sentido común, si vas a la definición última de qué debe ser la ecología, qué debe ser la ciencia ecológica, la ciencia económica, la sostenibilidad, la encíclica va justo al grano. Aquí adelante. Gracias. Dos comentarios y una pregunta. El comentario es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis Segovia, de que una de las cosas casi mejor que tiene la encíclica es que se entiende todo. Y yo le he oído en una ocasión a un jesuita que es obispo en Latinoamérica, en Perú, y que había preparado un escrito estupendo y lo presentó a la conferencia episcopal de aquel país. Y le dijeron, bueno, esto está muy bien, pero hay que ponerlo con lenguaje de obispo. Con lo cual, él retiró su texto porque sabía que nadie iba a entender lo que él quería decir. Entonces, esta encíclica se entiende todo perfectamente. También otro comentario a Pedro Linares, cuando ha hablado de la tecnocracia y cada uno habla de la feria según le va en ella. Y yo estoy utilizando desde hace un tiempo la palabra biocracia para exponer la idea de las consecuencias económicas que tienen los avances en la biotecnología, sobre todo a partir de la revolución del ADN. He tenido ocasión, por casualidad, de mandar a Argentina, y además lo he hecho a Argentina porque siendo el Papa argentino y conociendo el tema del que me voy a referir, pues lo tenía que tratar. Y aquí viene la pregunta a Yayo Herrero. El Papa dedica varias páginas, varios números de la encíclica a los cultivos transgénicos. Yo sé lo que piensa Ecologistas en Acción de los cultivos transgénicos. He organizado algunas conferencias de cultivos transgénicos y he tenido que capear luego el temporal en los coloquios, pero yo he escrito el artículo dando mi opinión sobre lo que él dice de los cultivos transgénicos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión ya la sabes, es la de Ecologistas. Hay como dos dimensiones diferentes en los transgénicos. Una en la que probablemente vamos a estar de acuerdo sin muchas dificultades, ¿no? Que es el tema del control de toda la tecnología transgénica por grandes empresas multinacionales. Es decir, ese es un primer elemento de crítica que hacemos. En cuanto a todo el tema de la tecnología transgénica, nosotros lo que venimos planteando desde hace un montón de tiempo es la aplicación del principio de precaución. Es decir, es básicamente el estar seguros de que, digamos, que se invierta la carga de la prueba, y nosotros, un poco por también los estudios que manejamos y las evidencias que nos llegan, pensamos que ese principio de precaución no está cubierto cuando dejas hacer un despliegue de toda la tecnología transgénica. Por tanto, somos bastante restrictivos en la defensa, digamos, o en la permanencia de ese tipo de tecnología. ¿Cómo ves que trata el Papa en la encíclica? A mí me parece que el Papa defiende claramente el principio de precaución.
Es decir, sí creo que él en general, en todo también con todo el tema, por ejemplo, de investigación con células madre, con todo el tipo de investigación también genética en seres humanos, yo creo que él hace un planteamiento, sobre todo situándose, a mi juicio, dentro de la idea del principio de precaución. Tampoco es que se moje muchísimo en contra, pero creo que, vamos, yo más o menos me siento cómoda con el planteamiento que hace. Sí, vamos a agrupar un par de preguntas, 2 o 3 preguntas, si queréis. Bien. Después había 2 palabras tomadas allí detrás. Bueno, caballero. La encíclica, como dice muchas cosas, yo tengo 2. Una, claramente, el problema del cambio climático es generado por la mano del hombre, de la mujer, de muchos. Y otra que dice, aunque se dice poco, yo no hago una encíclica, dice el propio Francisco, para hacer una cosa bonita, académica y que está fenomenal, sino para que actúen. Porque, en definitiva, si es verdad que somos millones de gente las que perjudicamos al planeta, la única manera de solucionarlo es que seamos millones de gente que lo solucionemos. Y tendemos, y aquí en los análisis, incluso en lo que he podido leer de Razón y Fe, parece que confiamos que sean las instituciones, parece que confiamos que sea el G7 o lo que sea, o el gobierno. Yo creo que o lo hacemos a nivel individual, que podemos hacer muchísimo, aunque cada uno haga poco, y a nivel colectivo de concienciación. Pero esa marcha, vayamos por allí, yo no la he visto en los análisis y demás, y parece que nos quedamos, qué bien, es maravillosa, yo de luego estoy encantado con la encíclica, pero creo que como tendemos a la pasividad, yo diría que todo analista que se precie, todo articulista que diga, señores míos, que además de que es bonita y que es interesante, hay que actuar. Y podemos hacer muchísimo. Lo que pasa es que como yo no puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar las leyes. No, espera, eso no importa, tú no tienes por qué cambiar las leyes, pero puedes hacer muchísimo y que hacer que se cambien las leyes. Lo que quisiera es llamar más a la actuación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes que me han clarificado muchas cosas después de haber estudiado esta encíclica. Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Es una encíclica que ayuda al optimismo o al pesimismo? Me explico. Hace 2 semanas tuvimos aquí la reunión 43 de la Asociación Transdisciplinar o Interdisciplinar de ASIJA y el tema era convergencia y divergencia en momentos de crisis. Y entonces, desde el punto de vista económico, teológico, biológico, matemático, el mundo converge o diverge. La globalización lleva a una solución más optimista de la que pueda presentar el diagnóstico del Papa, que a veces puede caer la realidad, ponerte los datos ahí, pues te pueden aplastar los datos, ¿no? O lleva a una divergencia. Y a mí esta encíclica no me ha dado respuesta a eso. ¿Es el Papa pesimista o optimista? Hace una relación muy exhaustiva de lo que hizo Juan XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI, que me parece muy interesante, pero ante los problemas que tenemos, yo como cristiano, es el 60 aniversario de la muerte de Teilhard de Chardin, y a través de la antítesis y síntesis se va hacia el punto omega, la convergencia y tal. Para los que no seáis cristianos o lo que sea, pues a lo mejor Teilhard nos dice. Pero es una encíclica que apuesta hacia una convergencia o hacia una divergencia. Entonces el planeta camina... Vale, gracias. Sí, queda claro. Si quieres, vamos a... Pregunto a vosotros, ¿eh? Sí. Y si quieres, vamos a incluir una tercera pregunta por aquí delante. Aprovechamos que estás por la zona. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la organización. Ha estado muy interesante. Yo quisiera plantear, varias cuestiones, pero muy breves. Pedro hablaba de que se nota un cierto sesgo en la encíclica en términos de la visión con respecto a la economía, al mercado, ¿no? Y todo esto.
y él decía que, bueno, es una pena y todo esto. Yo más bien lo celebro, diría, conoces mi posición, pero lo celebro por una cuestión, y es que llevamos décadas ya de ecologismo de alguna manera condescendiente con el gran capital, y no me refiero a ecologistas en acción, me estoy refiriendo a grandes organizaciones ecologistas americanas, etcétera, y no parece que haya dado grandes resultados, ¿no? Y colaboraciones con el mercado para etiquetados y cosas por el estilo, no parece que haya dado grandes resultados. Decías también que la metodología te condiciona, ¿no? Le comentabas a los alumnos y tal, y es que yo creo que, y los axiomas que tomes efectivamente condicionan los posicionamientos que tomes, y es que yo creo que ese sesgo y esa subjetividad es inevitable. Creo que no hay objetividad, y sobre todo porque estamos hablando de, sí, problemas éticos y de justicia, pero que se plasman en conflictos políticos, de carácter político. Y en ese sentido, claro, yo creo que los conflictos distributivos a los que nos vemos confrontados por la existencia de límites y una necesidad de bases mínimas, ¿no?, para la existencia social, hacen que los mecanismos de mercado, desde mi punto de vista, tengan una capacidad de acción, una capacidad de resolución de los problemas bastante limitada. Entonces, la pregunta concreta para ti, Pedro, en este caso sería ¿qué mecanismos de mercado, o sea, qué ejemplos podrías dar porque decías, ha habido casos en los que ha habido un éxito absoluto? Yo tengo la sensación de que son ejemplos más de pequeña escala, y cuando nos confrontamos a problemas más de gran escala, como por ejemplo han sido los gases de CFC que afectaban a la capa de ozono, o el plomo en la atmósfera, en el aire, que obligó a que utilizáramos gasolina sin plomo y todo esto, lo que ha sido bastante resolutivo han sido las normativas políticas y no los mecanismos de mercado. Sin embargo, bueno, para reciclar y todo eso, que te den un dinero a cambio de tus botellas de vidrio, puede que eso tenga éxito, pero yo creo que estamos ante problemas de mayores dimensiones como para tratarlo de una manera tan ligera como los mecanismos de mercado. Sobre todo por una cuestión, y es que esa distribución que te hace la mano invisible del mercado en términos teóricos de Adam Smith y tal, parte casi de unos posicionamientos de, bueno, todos tenemos la misma información, todos tenemos la misma situación, pero con las grandes asimetrías de poder y de riqueza que tenemos, pues la cosa se complica bastante, ¿no? Hay fallos de mercado, como dirían los buenos economistas. Y bueno, la otra cuestión sería, bueno, pues hablando de propiedad, hablando de mecanismos de mercado y hablando de propiedad, pues, y esto bueno, es para los tres, ¿no? Existe propiedad privada, existe propiedad estatal, pero también existe propiedad comunal, ha existido a lo largo de la historia y de hecho sigue existiendo. Entonces existe una economía y un mercado más de carácter social y solidario que está en marcha, que tiene unos objetivos que van más allá de la maximización del beneficio, aunque evidentemente esté entre sus objetivos una rentabilidad económica para sobrevivir. Entonces, bueno, ¿qué opinión os merece las posibilidades o las experiencias que se muestran desde la economía social y solidaria, que existen múltiples ejemplos, empezando por la banca que el propio José Luis ha citado? Bueno, has citado la banca buena que podría ser, es que de hecho creo que existen ejemplos de que eso existe en muchos lugares, ¿no? Empezando por aquí con Fiare o COP57. Gracias. Vale, muchas gracias. Si te parece, Pedro, empezar tú, ya que se han dirigido, y luego cualquiera que responda a las tres preguntas. Vale. Voy a empezar por otras preguntas anteriores, porque yo creo que hilan bien con lo que planteaba José, ¿no? Y es el papel individual, ¿no? Instituciones versus individuos. Yo creo que la encíclica hace una llamada a cada uno de nosotros. Yo creo que llama a la conversión de cada uno, no a la conversión de las instituciones. En ese sentido, yo creo que el llamamiento de la encíclica, o al menos tal como yo lo interpreto, es más bien a que todos cambiemos nuestra actitud para que, cambiando esa actitud, llegamos a cambiar a las instituciones, ¿no? Yo creo que ahí no se cobija en el recurso fácil que es, bueno, ya vendrá el gobierno a arreglarme las castañas, ¿no? Y en ese sentido yo también creo que la encíclica es optimista. Yo creo que plantea esperanza en la bondad del ser humano como instrumento para cambiar las cosas. Y yo creo que no es pesimista. Yo creo que nos da todas las posibilidades que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlas. Y ahora, una de ellas, lo del mercado, ¿no? A ver, a mí no me gustaría que se me malinterpretara. Cuando digo que es una pena algunas de las afirmaciones que se hacen en la encíclica,
Yo creo que es porque con determinadas afirmaciones está perdiendo a gente que si no estaría en bloque detrás de la encíclica. Y esas dos afirmaciones son básicamente el tema del mercado de emisiones y el tema de la privatización del agua. Y de hecho, lo que comentaba antes, pues cuando Bill Nordhaus sale comentando la encíclica, empieza a darle caña cuando yo pensaría que él debería estar detrás, porque lo que plantea es perfectamente compatible con lo que él defiende. ¿Que hay que ser condescendiente con el gran capital? Claro que no. Pero es que yo creo que el decir que los mercados de emisiones o las señales de precio funcionan bien siempre que se hagan correctamente no es ser condescendiente con el gran capital. Es decir, tú puedes defender... De hecho, los mercados son totalmente opuestos al capitalismo. Y entiéndaseme bien. Tendemos a identificar el mercado, el mercado financiero. El mercado financiero es lo más opuesto al mercado que hay. Si está controlado por una oligarquía. Eso no es un mercado. Entonces, yo creo que es importante tener claro de qué hablamos. Cuando hablamos del mercado y lo simplificamos como ni siquiera voy a decir el capitalismo, porque el capitalismo bien regulado, pues también... El problema es que todos pensamos en los oligarcas y lo identificamos con el mercado y con el capitalismo. Oiga, que no son términos iguales. Si hablamos de oligarquías y de control del mercado por unos pocos afortunados, estamos todos de acuerdo. Entonces yo creo que el problema es cuando la encíclica ataca a esa concepción del mercado, que lo que trata en el fondo de atacar es a lo que todos estaríamos dispuestos a atacar, Nordhaus y toda la compañía, que es los mercados que no funcionan. Los mercados que no funcionan por intereses espurios, los mercados que no funcionan por acumulación excesiva de capital. Ese es el problema, yo creo. O sea, yo creo que es un problema de lenguaje. Y yo creo que, por eso digo que es una pena, porque yo creo que si se hubiera cuidado ese lenguaje, la encíclica sería inatacable. Y por un par de despistes, por decirlo así, porque yo creo que el resto del mensaje es perfectamente coherente. Entonces me decías, ¿hay actuaciones satisfactorias de los mercados? Cuando hablaba José Luis, ¿no? El mercado financiero, un desastre. El mercado del empleo, un desastre. ¿Y el mercado del pan de por las mañanas? ¿Y el mercado de cómo funciona nuestra vida diaria? Es un mercado y funciona perfectamente y maravillosamente. Entonces, si consiguiéramos tenerlo en esos mercados que funcionan bien, pero el problema no es del mercado, a mi modo de ver, el problema es de los que quieren controlarlo y desvirtuarlo. Voy al rollo. Entonces, control de emisiones en California, control de CO2 en Estados Unidos, maravillosamente. Si lo hubiéramos hecho por el sistema antiguo de regulación, hubiéramos pagado 100 veces más por ello. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que saber jugar, y es lo que yo digo, ¿no? Que a veces yo creo que la encíclica plantea un equilibrio entre los límites infranqueables y el mercado, y yo creo que es el párrafo 60, creo, donde dice que hay que buscar una solución intermedia, y yo me encuentro perfectamente cómodo ahí. Entonces, en algunos sitios necesitas límites infranqueables, el plomo, pues hay que barrerlo, ¿no? El SO2, a lo mejor no te interesa eliminarlo absolutamente. Quieres que llegue a unos niveles asumibles. Y para eso los mercados son fantásticos. Cuando quieres eliminar algo totalmente, entonces no. Entonces da igual. Entonces prohíbelo y se acaba la historia. Las bombillas incandescentes. Pues consideramos que son horrorosas, pues prohibámosla. Consideramos que pueden tener un cierto papel, que lo importante no es la bombilla incandescente, sino el consumo de energía. Pues entonces... metámonos con el consumo de energía, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha habido ejemplos, como te decía, el SO2, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso en Estados Unidos de cómo un mercado consigue lo mismo que hubiera conseguido una regulación, pero a un coste 1000 veces inferior. Pues fantástico, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese es el problema, que cuando quieres plantear alternativas al mercado, ¿cuáles son? La prohibición, pues algunas veces tiene todo el sentido del mundo, y otras no, porque desgraciadamente los que determinan el nivel muchas veces tienen mucha menos información y están mucho menos capacitados para tomar esas decisiones. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, y eso es lo que digo, que a veces se le va un pelín, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que el planteamiento que se hace de los bienes comunes en la encíclica es también perfecto. O sea, yo creo que la encíclica
plantea la economía circular, plantea la economía colaborativa, y la economía circular y la economía colaborativa para mí no son en absoluto incompatibles con el mercado. Son incompatibles con esas concepciones del mercado de las que hablábamos antes. Si consideras que el mercado son una panda de oligarcas ganando pasta, pues claro, pero es que el mercado no es eso. O por lo menos yo así no lo entiendo. Dos preguntas. Perdona, un segundo. Vamos a escuchar primero. Sí, vamos a dejarle la palabra. Allá yo ya. Bueno, yo voy a polemizar bastante con lo que bueno, pero en primer lugar, quería plantear, o sea, cuando hablo del control o sea, el problema de, no tanto de control demográfico, sino que el problema del exceso demográfico es un problema, coincido totalmente con lo que estás planteando, ¿no? Porque además, yo quería señalar que donde hay más problemas demográficos, ahora mismo no es donde hay más natalidad. Quiero decir, y trato de explicarme, ¿no? Hay, por ejemplo, los Países Bajos, que son zonas tremendamente ricas, son zonas donde hay muy baja natalidad y, sin embargo, prácticamente todo el territorio está esquilmado y su territorio no permite satisfacer las necesidades con sus recursos de la gente que vive allí. Ahí hay un problema de superpoblación y no nace gente. Hay países de la periferia, países del sur, donde hay altas tasas de natalidad y, sin embargo, sus territorios permitirían seguir sosteniendo las necesidades de la gente. Ahí nace gente y no hay un problema. Es decir, que efectivamente el problema del exceso demográfico, el problema de la población, muchas veces tiene que ver con los niveles de consumo que hay en cada población y con el consumo per cápita que hay, ¿no? Por ejemplo, el país más densamente poblado del mundo es el Vaticano y se supone que allí no se reproduce mucho la gente, ¿no? Y, sin embargo, es un lugar en el que digamos, no se produce nada que sirva para estar vivo. Es un poco a lo que me refiero. Yo estoy totalmente de acuerdo que las políticas de control de natalidad que se han venido practicando han sido políticas de control de pobres y políticas, además, normalmente tremendamente agresivas y violentas con el cuerpo de las mujeres. Es decir, han sido políticas ya sea por control de hijos, esterilizaciones forzosas a gente pobre en Perú. Es decir, que yo coincido bastante con lo que planteas, ¿no? Y creo que es un gran debate el que tenemos que hacer de cómo ajustar para que los recursos den y sobre todo, además, que eso se haga de una forma equitativa. Lo quería matizar porque me parece muy importante y, efectivamente, hablar de declive de los recursos y de exceso de población, si no se matiza y se incorpora esa vertiente, podría llevar de una forma casi directa a posiciones ecofascistas, ¿no? Y me parece que el matiz es central. Y en la parte que iba a polemizar, que tiene bastante con... A ver, cuando has hablado un poco del tema de la ciencia económica, o sea, yo sí que sostengo, más allá del debate de si la economía es una ciencia o no, que hay libros escritos sobre eso grandes, ¿no? Pero vayamos a lo que se estudia hoy en las facultades de ciencias económicas. Y en las facultades de ciencias económicas se estudia sobre todo un paradigma que es el de la ciencia neoclásica o marginalista, que es el que llena las cabezas y forma a la mayor parte de los economistas que salen de las facultades y que están en las escuelas de negocios, ¿no? Algunos de los supuestos teóricos que sostienen este paradigma marginalista dicen que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, es decir, que es necesario traducir a valores. Vamos, José salió de una facultad de esas, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, que es necesario traducir a valores monetarios y por eso se hacen grandes ejercicios muy bien intencionados de economía ambiental que trata de ponerle precio a las variables ambientales. Se defiende una teoría que es la teoría de la sustituibilidad, de que tierra y trabajo, dos factores de producción, son siempre sustituibles por capital. De tal manera que te encuentras con que hay veces que, el capital solamente puede pagar aquellos recursos que existen. Cuando dejan de existir porque sean agotados, el capital no puede sustituir a los recursos. Esa manera de considerar el valor hace que nos encontremos con indicadores que ya sé que están muy cuestionados, pero son los que se utilizan, como puede ser el Producto Interior Bruto, que no solamente no contabiliza cosas fundamentales, es decir, no contabiliza ni la polinización, ni la fotosíntesis, ni el parir, aunque sean cosas que son esenciales para la vida y que son, obviamente, marcan el bienestar para la población,
y sin embargo llegan a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Es decir, un río contaminado vale más que un río limpio, porque hay que pagar para descontaminarlo, ¿no? O tienes, por ejemplo, que al medir la producción y el valor estrictamente el dinero, Jorge Rietzmann lo dice en un poema de una forma preciosa. Dice, el problema que tiene esta forma de medir de la economía marginalista es que no te permite discriminar entre lo que te acaricia y lo que te aplasta. Y le llamas producción a fabricar bombas de racimo como le llamas producción a cultivar trigo. Y no distingues entre la una y la otra porque al final la economía solo cuenta los excedentes que se van generando en términos monetarios, ¿no? Eso a mí me parece que forma parte del sustento de la economía. Por supuesto que el mercado como institución que permite el intercambio, Polanyi lo relataba fenomenal, es un buen mecanismo de intercambio y de distribución. Pero yo ahí coincido con lo que señalaba José, ya lo señalaba Polanyi cuando decía que el mercado desregulado es como peor que el estallido del fervor de cualquier fundamentalismo religioso en su violencia, ¿no? Pero el mercado desregulado es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Bueno, mercado desregulado relativamente, porque al final, para desregular la economía, tiene que haber un Estado muy fuerte que la desregule, ¿no? Es decir, todo el proceso de especulación urbanística que ha vivido este país y que ha conducido a la crisis que tenemos ha sido un proceso de mercado a saco, sin límites de ningún tipo. Toda la especulación financiera, y eso es la economía hoy. La crisis se ha solventado metiéndole un tajo impresionante a los servicios públicos y a lo que permitía sostener la vida cotidiana para volver a regenerar las tasas de ganancia de capital. Yo creo que esa es la crítica que hace el Papa a ese tipo de mercado y a ese tipo de organización económica, y desde ese punto de vista me parece tremendamente ajustado, aunque tuviéramos que hacer una defensa de otro modelo económico en donde podría haber instituciones como el mercado que jugaran un papel central, ¿no? El tema de los comunes. Yo creo que el tema de los comunes, que desde luego es un tema central, o sea, el tema de los comunes, el libro, por ejemplo, de Elinor Ostrom, la única premio Nobel mujer que ha habido en economía, ¿no? El libro de Elinor Ostrom yo creo que relata de una forma muy clara cuál es la apuesta de los comunes. ¿De qué se parte? Un bien común es siempre un bien escaso, que tiene límites. Y como tiene límites y es necesario para sostener la vida de la gente, no puede tener un uso irrestricto. Es decir, los comunes van asociados directamente a un mecanismo férreo de reparto y a unos mecanismos de sanción de todos aquellos miembros de la comunidad que no saltan el tema del reparto. El Papa en la encíclica habla claramente de la necesidad de establecer límites férreos. A mí me parece importantísimo, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando hace la crítica al tema de la propiedad privada, decías, la propiedad privada es un instrumento, pero vivimos en una sociedad cuyo marco jurídico protege a saco la propiedad privada de forma clara y además sanciona cuando eso se vulnera y hay gente que se lo salta porque tiene necesidad y, sin embargo, utiliza todo tipo de perífrasis para defender el derecho a la vivienda, el derecho a la educación o el derecho a otros bienes que son esenciales. Es decir, que no es tanto un instrumento, sino una concepción sagrada. Es decir, dentro del capitalismo entendido como religión, uno de sus conceptos sagrados es el de la propiedad privada y otro es el del crecimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo el valor que le doy a la encíclica del Papa, que yo sé que efectivamente se quita de en medio y genera rechazo y crítica por parte de algunos sectores, es que para mí pone en el centro el conflicto que hay. Es decir, que hay que poner, dada la urgencia también de tiempos y la crisis tan brutal que tenemos delante, hay que poner en medio que lo de que todo el mundo pueda tener lo que quiera tener, que cada cual pueda tener la propiedad que quiera, que además todos lleguen a los mínimos posibles, es una entelequia, no es posible. Y entonces poner que existen límites, que hay diferencias, que hay gente que sobreacumula, que hay, y me vais a perdonar el término por antiguo que pueda sonar, que existe una lucha de clases, donde hay gente que sobreacumula y otros que no llegan a los mínimos, y que eso es un conflicto, a mí me parece que tiene un valor para abrir el debate extraordinario, ¿no? Y termino con lo que planteabas tú de si es optimista o es pesimista, ¿no? Mira, en el movimiento ecologista, que nos llamaban agoreros, cavernícolas, que contábamos películas de terror, que ni Dios nos quería oír, con perdón, sí.
Es decir, en el movimiento ecologista hemos debatido muchísimo sobre ese tema del pesimismo y el optimismo, ¿no? Yo soy un poco como Gramsci, que decía que soy pesimista por racionalidad, pero optimista por convicción y optimista por militancia, ¿no? Yo creo que tenemos elementos para darle la vuelta a la situación, pero creo que hay que mirar con los ojos muy abiertos y el Papa ayuda a mirar que tenemos una situación complicada, que de seguir por este mismo camino unos pocos años más, la humanidad se aboca a una situación en la que mucha gente lo va a pasar fatal. Y yo creo que eso hay que mirarlo cara a cara. Y decía Naomi Klein en el libro que el miedo paraliza cuando no sabes hacia dónde correr. Pero yo creo que nosotros y nosotras en nuestra sociedad ya tenemos muchas propuestas y muchas evidencias de hacia dónde tendríamos que avanzar, ¿no? Y cuando sabes a dónde tienes que avanzar y hacia dónde hay que caminar, yo creo que el miedo es una emoción humana, es una reacción racional humana que te hace alejarte de aquello que te puede meter en un atolladero o que te conduce al colapso, ¿no? Y en ese sentido, como confío mucho en la capacidad de las personas y sobre todo en la capacidad colectiva y en la capacidad de la gente cuando se junta para intentar luchar por las cosas y darle la vuelta, pues sí que soy muy optimista. Bien, nos quedan 2 minutos y por no hacer de esta conferencia algo insostenible, vamos a no dar ya más palabras, vamos a dejar, si quieres, algún comentario breve ya para terminar. Con rapidez, digo, a las preguntas y a lo que ha salido en la mesa. Yo creo que precisamente porque incorpora el método de la teología pastoral, incorpora la mirada amable y crítica sobre el mundo, las dos cosas. Es decir, es una mirada amable porque parte de una antropología que presupone que el ser humano es susceptible de mejora, de perfeccionamiento. Y en segundo lugar, en algún momento lo dice explícitamente, el camino que llevamos recorrido es reversible. Por tanto, es una mirada amable, lo cual no le quita un ápice para ser profundamente crítica con todas las patologías que tiene. No se nos puede olvidar que la mirada es la del Papa, es una mirada desde el sur. Eso es un elemento determinante a la hora de entender el mensaje. Es una mirada que toma como lugar, hablo en términos teológicos, pero se podría hablar en términos sociológicos, políticos o económicos, desde el lugar de las víctimas, de los vulnerables, de los perdedores, de los crucificados en nuestra terminología. Eso introduce un sesgo muy importante. Y por eso yo no comparto tampoco que sea una llamada a la conversión personal. Por supuesto que lo es, pero es una llamada a la conversión personal y al mismo tiempo a la conversión estructural. Si no, no habría esperado al G7 y no está diciendo que va dirigida precisamente que se van a reunir en París, porque eso no es para convocar las conversiones de los corazones de los que están, ojalá, sino para convertir también las estructuras. En ese sentido, la mirada desde el sur siempre es una mirada que tiene esa dimensión personal, que es básica en nuestra tradición cristiana, el concepto de persona en su singularidad irrepetible y del respeto que merece cada ser humano, pero al mismo tiempo no obvia la necesidad de la transformación de las estructuras precisamente para que esas personas puedan vivir con dignidad. Y lo último, en cuanto a los comunes, pues yo creo que cuando habla de la privatización del agua, más que entrar en el debate de gestión pública-privada, yo creo que le está situándose en la órbita precisamente que apuntaba la Caritas in Veritate, cuando Benedicto XVI apuntaba a la necesidad de fomentar otras formas de economía de la comunión, de los comunes, banca ética, comercio justo, etcétera. Y en ese sentido lo que yo creo que afirma, o me parece a mí interpretarle, es el decir, hay determinados bienes como el aire, el agua, la energía, la electricidad, las comunicaciones, que están tan vinculados a las necesidades humanas básicas que necesariamente tienen que tener protección institucional jurídica. Y, por tanto, no se puede tolerar que el acceso a determinados bienes sea susceptible de control por entidades privadas que puedan determinar cuándo sí y cuándo no. Yo creo que esa es la afirmación sustancial que hace. Bienes que están inherentes a la dignidad y que se corresponden con necesidades tienen que tener el amparo de derechos y, por tanto, tienen que proscribirse los intereses cuando puedan colisionar con los derechos y puedan asfixiar las necesidades. Luego, ¿cómo se gestione? Yo creo que ese es otro tema, ¿no? Yo no creo que se meta tanto en temas de gestión, sino en temas mucho más fundamentales. Es decir, si la gestión privada supone que se niega el acceso al agua, pues se siente muchísimo. Lo que hay que garantizar en todo caso es que, y estoy pensando en familias del barrio donde estoy, es decir, que llegue ahora y dice, pues mira, no podemos pagar, pues te has quedado sin agua, te has quedado sin luz. Eso no es aceptable, porque eso estamos quebrantando el acceso de personas a necesidades básicas. Y si eso lo hace una entidad pública o privada, digo, hasta puede ser secundario. Lo que hay que garantizar a toda costa es que no se privatice en el sentido de que no sea susceptible de que un sujeto titular pueda asfixiar una necesidad de un ser humano a un bien elemental. Solo una cosa,
por responder a esto, o sea, y en parte también lo que decía José, yo efectivamente creo que seguramente el Papa estaría pensando en esto, pero la manera de redactarlo, que es a lo que yo voy, yo creo que ha sido desafortunada, porque a lo que ha llevado es a cuestionar, porque lo que se dice es la privatización, no el garantizar el acceso ni el garantizar el derecho básico, con el que creo que nadie podría estar en contra. O sea, yo lo que creo es que hay 2 o 3 afirmaciones en las que, por una redacción poco afortunada, te generas enemigos que no deberías generarte nunca. Pasa que estarás de acuerdo conmigo en que, en general, quienes ostentan la propiedad privada de la administración del agua y la electricidad no estarían muy de acuerdo con que se asegure esa necesidad así a priori. Sí, pero no son esos a los que vas a ganar. Lo que quiero decir es que con esa redacción lo que haces es perder a gente que estaría totalmente de acuerdo con ese planteamiento que tú haces, porque efectivamente da igual, nos pasa con el informe de pobreza que hicimos, ¿no? El problema no es quien lo gestione, el problema es que se garantice un acceso digno. Y eso da igual que sea privado o que sea público, lo importante es que se haga bien, ¿no? Y contra eso nadie que entienda y que tenga esta voluntad de justicia se puede oponer, pero sí que puede haber gente que por esa redacción te genere ese rechazo. Y eso es lo único que quiero decir con todo esto. Bueno, muchas gracias a los 3. Es que ya son las 9 pasadas. Sí. Si me aclarara un poco más a qué tipo de intereses se refiere. Sí, bueno, sí, yo lo único que le puedo decir, vamos, la organización de la que yo formo parte, sí, bueno, pero yo de otras organizaciones no voy a hablar, yo también soy muy crítica con otros planteamientos ecologistas, ¿no? La que yo formo parte está ajena a cualquier interés partidario y yo creo que tenemos el dudoso digamos, currículum, el dudoso honor, porque es triste tener lo que tener, de atesorar, vamos, la mayor cantidad de denuncias ganadas y sentencias ganadas contra partidos políticos de todo pelo de este país, de todos los colores, por corrupción urbanística, por deterioro de la naturaleza, por, vamos, absoluta dilapidación de cualquier tipo de recursos naturales, afectando obviamente también a la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si quiere, luego intento seducirle y explicarle que lo que hacemos tiene mucho sentido y está bien hecho. Muchas gracias.